Hola, vamos a trabajar unos juegos para aprender deporte en casa, aprendiendo a enseñar deporte en casa, de recimuro. Recimuros son aquellos en que hay participación alternativa y pues tipo pádel, tenis, voleibol, y golpeamos o lanzamos bolas para ganar el punto. Cuando yo estoy jugando un juego de recimuro y es participación alternativa, cuando me toca a mí participar, tengo la herramienta de los golpeos o lanzamientos. Si no tengo la pelota, oportunidad de jugar con la bola, lo que tengo que hacer son desplazamientos. En ambos casos, la pregunta clave que vamos a hacer a los niños, una pregunta muy sencilla y estamos en iniciación, sería ¿dónde? ¿Dónde debes golpear o lanzar? ¿O dónde debes desplazarte para intentar ganar el juego? ¿De acuerdo? El primer problema al que nos enfrentamos es mantener el móvil en juego. Si el móvil no se mantiene en juego, no hay intercambio, no hay juego. De hecho, no hay juego, es un rollo. ¿Vale? Cuando ya mantengo el móvil en juego, se tiene que dar la situación que tenga que intentar hacer el punto. ¿De acuerdo? Si mi contrario no falla, tengo que hacer el punto yo. Pero en este dilema, cuando nos enfrentamos ya al dilema de que quiero hacer el punto, surge una pregunta, un dilema. ¿Cuándo me arriesgo? ¿Vale? Y vamos a trabajar exactamente esta parte de la toma de decisión de los deportes de recimuro. El riesgo frente a la probabilidad de hacer punto. Cuando en un deporte de recimuro yo me arriesgo y fallo, pierdo el punto. Eso no ocurre, por ejemplo, en invasión, en fútbol, en baloncesto. Si fallo, no meto punto, pero no pierdo el punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un problema, una toma de decisión muy importante que tenemos que trabajar con nuestros alumnos o con nuestros niños en casa. A un juego de cancha dividida hecha en casa. El bote es obligatorio, después del bote golpeo, y para ganar el punto, o lo gano como el tenis o el badminton normal, o puedo ganar 2 puntos si golpeo la pelota y tengo que golpear a mi contrincante. Pero solo puedo volear si tengo dentro el pie de la zona de volea. ¿De acuerdo? Sacamos, siempre saca amistoso. ¡Ay! Buena. Si no voleo, tiene que dar bote obligatorio, con lo cual echo al contrario hacia detrás. ¿Vale? Sacas. Y no podemos pasar aquí si no vamos a volear. Eso es. Bien. Vale. ¿Cuándo tienes que volear? Cuando está casi cerquita. Pero Te va a lanzar. da igual lo que yo haga. Cuando te la lanza alta. Ah, cuando la lanzo alta, ¿no? Venga, vamos a ver si puedes. A ver si lees bien el juego. Bien. Si tengo a alguien más pequeño para jugar, pues en vez de golpear directamente, cojo y golpeo. ¿Vale? Pero sigue siendo el mismo juego. Bien, siguiente juego. Consiste en botar dentro de estos dos cuadrados que tengo, este rectángulo, ¿vale? Tengo que botar y tengo que botar vertical y mi contrario tiene que coger el balón antes del segundo bote. El objetivo del juego es, en vez de cogerla y volver a botarla, antes de que bote, golpear contra el fondo. Vamos a ver. Bien. Si lo intentas y no le das, pierdes el punto. Venga. Vale, seguimos. Vertical.